Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. San Juan 3:16. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hechos 4:12. A continuación, el pastor Yesid Barón Mendieta les presentará la palabra de Dios, la cual dará fuerza al cansado y agua de vida a toda alma sedienta. Bienvenida a todos los hermanos en Cristo que nos ven por Facebook, por YouTube y por WhatsApp. Vamos a compartir una palabra en esta noche y vamos a ir a el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 11, y vamos a ir al versículo 38. Así dice la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén, amén y amén. Vamos a orar y a pedirle dirección a Dios a través de su Santo Espíritu. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, el Señor de nuestras almas. Pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu se manifieste con toda libertad, con todo su poder, que seas tú, Padre, tomando tu siervo, y seas tú hablándonos, Señor, tú que conoces todas y cada una de las necesidades de tus hijos. Señor, te pedimos que seas tú abriendo el entendimiento de todos ellos como el nuestro, para que ese mensaje, Señor, sea directamente de tu corazón al nuestro, para que todos, Señor, estemos dispuestos a que tu preciosa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que esta palabra, Dios, traiga consuelo al cansado, Señor. Que esta tu palabra traiga vida, Señor, a nuestras almas que están afligidas y aún abatidas. Aquel que está cansado y agobiado, Dios mío, háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, que tus siervos escuchan. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, el título de la enseñanza que el Señor
nos permite y me permite traer esta noche, titula así: Quitad la piedra. Quitad la piedra. Cuando vemos este relato acerca de la resurrección de Lázaro, podemos ir entendiendo varias cosas. Primeramente, ver que Jesús está profundamente conmovido. Otra vez. Quiero ir a la velocidad de la iluminación y la revelación de Dios. Y quiero que, o el Señor quiere que estemos atentos a su palabra. Podemos mirar en este comienzo de este estudio que el Señor Jesús, que estuvo aquí en este mundo en carne y sangre, Él se conmueve por el sufrimiento nuestro. Él se conmueve cuando alguien muere. Él se conmueve cuando alguien sufre. El Señor se conmovió tan profundamente que también podemos encontrar en este capítulo, quizás creo que uno de los versículos más cortos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en el versículo 35, cuando dice: Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Jesús se conmueve. Y es tanto lo que conmovió a Jesús, verlo a usted y verme a mí perdidos, que si fuese usted solo o yo solo el que estuviese perdido en este mundo, el Señor se hubiera conmovido y se hubiera despojado como se despojó por venir por todos. Estamos aprendiendo a conocer a Dios. Estamos aprendiendo a mirar el verdadero Señor. Un Señor que se duele. Un Señor que lloró por Lázaro. Y que no solo lloró por Lázaro. Un Señor que nos amó tanto y nos ama, que dio su vida, su propia vida, la puso en la cruz. Un Señor que todo lo sabe, lo puede y lo ve, que se despojó a sí mismo para venir aquí, a este mundo, a tomar toda nuestra maldad. Fue llevado a la cruz, para que allí en la cruz, el Padre, nuestro Padre Dios hoy, del cual éramos enemigos en ese entonces, descargara toda la ira que a usted y a mí nos pertenecía y merecíamos, la descargara sobre un único hijo que tenía hasta ese entonces, sobre su inocente Hijo Jesucristo. Jesús es ese ser divino. Jesús es hombre, pero Jesús también es Dios. Y Dios se conmueve al ver que algo nos está aconteciendo. No podemos, como iglesia en este día, creer que Dios no se conmueve de su iglesia por donde estamos pasando. Se conmueve tanto Dios que Él ha dicho que no nos dejará, que no nos desamparará. Entonces, volviendo aquí al estudio de esta palabra, vemos que Jesús estaba profundamente conmovido. Otra vez. Cuando dice que estaba profundamente conmovido otra vez, quiere decir que Jesús se había conmovido más de una vez por su amigo Lázaro.
Hoy le hago la pregunta: ¿cuántas veces cree usted que el Señor se ha conmovido por nosotros? ¿No crees? ¿Cuánto? No hay una mayor expresión de amor que fue el conmoverse, el santo, 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 colgado entre el cielo y la tierra por un malhechor como lo era yo. Ese es mi Jesús, que se conmueve del que sufre, que se conmueve de todo. Sí, Jesús, ahora decimos, solamente Jesús se conmueve de los que somos creyentes. Pues quiero decir una cosa, que yo le digo que Él se conmovió de mí antes de ser creyente, antes de ser salvo. Por eso soy salvo. Somos salvos porque nosotros no buscamos, a pesar de la situación, al Señor. Fue el Señor quien nos buscó a nosotros, quien nos alcanzó con su gracia. Fue Dios que nos trajo a los pies de Jesús. Entonces vemos aquí en esta enseñanza cómo el Señor Jesús se conmueve por los que sufren. Dice que cuando Él tuvo ese dolor, vino al sepulcro. Jesús no llegó cuando lo mandaron llamar de una vez. Jesús no llega, algunos dirían, no, pero llegó después, ya cuando se murió. No, Él llegó en el momento perfecto de Dios. Él llegó para dejar ver que Dios es el Dios vivo y verdadero, que llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Ese es el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se conmovió y mandó a su Hijo por amor a nosotros. Dice que cuando vino al sepulcro ¿cómo era? Era una cueva. Era una cueva donde habían colocado a Lázaro. Dice, y tenía una piedra puesta encima. O sea, había una piedra a la entrada del sepulcro, donde habían sepultado a Lázaro. Allí había una piedra, y creo que era una buena piedra, ¿cierto? Pero cuando Jesús miró que estaba esa piedra allí puesta encima, dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Marta, la hermana del que había muerto? Quitad la piedra. Hermanos, hoy, ¿qué dice el Señor a la iglesia a nivel mundial? Sin importar la denominación. La verdadera iglesia, quitad la piedra. Iglesia, debemos quitar esa piedra de la angustia, de la incredulidad, del temor, del miedo ante esta situación que estamos atravesando. Dios no nos va a desamparar. Si este mundo, lógico, está pasando momentos muy tremendos, la iglesia está en medio de este mundo, pero nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Claro, debemos ser prudentes, pero ¿sabe? No andar como anda el mundo, en una angustia tan tremenda por lo que está aconteciendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Quien no tiene a Cristo no tiene esperanza. Pero venga, nosotros como iglesia no tenemos que estar tan escondidos, tan arrugados, si se puede decir así, como cuando el pueblo de Israel estaba presionado por los del oriente y los amalecitas, y el pueblo todo estaba encuevado por allá,
habían hecho cuevas para guardar el grano, porque estos venían y cada vez que había cosecha se llevaban la cosecha. Pero había uno que, a pesar de que salió con miedo a sacudir las espigas, Dios dijo: varón esforzado y valiente. Hermano, tenemos que esforzarnos en estos tiempos y quitar esa piedra que nos toca quitar a nosotros, la piedra de la incertidumbre, de la incredulidad, de la duda. Debemos quitarla. No todo lo va a hacer el Señor. Usted conmigo debe hacer lo posible, que el Señor hará lo imposible. Lo posible para Marta era quitar la piedra, lo humanamente posible. Pero a veces creemos que Dios tiene que hacerlo todo y yo estarme sentado. No, es un trabajo de dos. Un trabajo donde Dios nos dice: haga lo posible y no te olvides que yo soy el Dios de los imposibles. Él dice por ahí en Jeremías: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No lo hay. Por eso la buena noticia, mis amados, en medio de esta aflicción, de esta prueba que estamos atravesando, es que el Señor está con nosotros. ¿Cómo está el mundo así, hermano? ¿Cómo está la situación que se está viviendo hoy? Donde el mundo está paniqueado, hermano. La verdad, debemos orar por ellos. Orar mucho. Yo le invito ahí donde usted está, que me está viendo, nos está viendo, ¿verdad? Que se unan a orar. Que hagamos vallado, que nos pongamos sobre la brecha por todos los perdidos. Seguro es que si nosotros no tuviésemos a Cristo, estaríamos como Marta y María, asustados. Pero el Señor, acuérdense que Él se conmueve. El que dio su vida toda por usted y por mí, ¿será que no nos va a ayudar? Mire, y le quiero animar en esto. Yo no estoy diciendo que cristianos no van a fallecer de pronto del COVID. Han fallecido varios. Y no sabemos. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Dios le revela a Pablo en Filipenses 1:21. Y Dios le dice: para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, hermanos, en esta noche los animamos a quitar esa piedra del susto, del pánico, de la ansiedad. Mira, yo me he dado cuenta que han habido personas que se congregan y han ido a dar a la unidad mental, a las unidades mentales. ¿Saben? Porque hablan de un Dios que no conocen. Cuando usted conoce a Dios, debe saber que si Dios nos llama hoy a su presencia, vamos a recibir la ganancia eterna. Para nosotros la muerte no es derrota. Para nosotros partir de este mundo con Cristo y en Cristo es la más grande y verdadera ganancia eterna. ¿No le parece maravilloso? Entonces, hermano, yo lo digo a veces coloquialmente, y espero me entienda. Pero si partimos con Cristo esta noche o mañana, no sabemos. Allá no habrá llanto ni dolor. Allá todo será a otra manera. Aquí sufrimos porque estamos en un mundo caído. Vamos de peregrinos al cielo. Pero le animo, quite la piedra, quite ese obstáculo. Quite eso que le ha robado la paz, hermano. Eso que lo ha estado, ¿verdad? Robándole el sueño. Que lo ha tenido angustiado. Quizás muchos, con todo el debido respeto, hasta tomando sedantes para poder estar tranquilos.
No, hermano. La Biblia dice que echando toda ansiedad sobre el Señor, porque Él sí sabe tener cuidado de nosotros, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hoy lo invito que ahí donde está, o el Señor me permite decir esta palabra, ¿cuál es la piedra que está obstaculizando la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida? En su hogar, en su familia, en su vida, que no ha permitido que Dios se glorifique en esa situación. No esperemos que el Señor quite la piedra. Eres tú, soy yo, quien debemos quitar la piedra para que el Señor haga el milagro. Y entonces dice: quitar la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Claro, 4 días. Y en un clima tan fuerte, usted sabe que en el clima caliente las cosas, los cuerpos se descomponen muy rápido. 4 días ya hedía. Y le quiero decir, no sé cuántos tienes con ese problema. ¿Cuánto tiempo está enterrado esa situación? Ya hiede, no solo muerto, ha destruido total. Pero quiero decirle que el Señor que nos está llamando esta noche a quitar la piedra es el que da vida a los muertos. Él dará vida a esa situación, ¿verdad? Esa circunstancia, ¿verdad? Quitará esa circunstancia que tenía muerto esa área en su vida o en mi vida, y se levantará como se levantó Lázaro. No sé cuántos están creyendo, pero los animo a creer. Como dijo Job, yo sé en quién he creído. Entonces dijo Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué nos dice el Señor esta noche? Lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Marta, esa misma palabra es para ustedes y para mí. El Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué dice el Señor esta noche? ¿Qué nos está diciendo, iglesia? ¿No te he dicho? ¿Quién se lo dice? ¿Quién nos lo dice? El Señor Jesús. El Señor Jesús nos está diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees en Jesús. Mira, el problema nuestro es que ponemos la creencia en la respuesta y no colocamos la creencia en el Dios que da la respuesta. Mi fe no está puesta en la respuesta, mi fe está puesta en el que me dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, esta situación que la iglesia y el mundo está atravesando a nivel mundial, toda la humanidad, Dios nos dice: el mundo no puede creer en Dios. ¿Por qué no puede el mundo creer en Dios? Porque no ha creído en su Hijo Jesús. Para creer en Dios hay que creer en Jesús primeramente. Y el Señor nos dice: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Aleluya.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Fíjense que la orden se la da Jesús a Marta de quitar la piedra. Pero no fue Marta sola, fueron más. Esta palabra no es para uno, es para todos. Dice entonces, mire conmigo la palabra. Dice entonces quitaron. No dice quitó. Quitaron quiere decir que no era solamente Marta la que tenía la responsabilidad de quitar la piedra. Somos todos. En este momento, toda la iglesia debe entender que hay un proceso, que Dios está procesando su iglesia. Dios tiene que procesar y está procesando a la iglesia. Y debemos revisar la doctrina todos. No es un solo predicador, todos. Debemos quitar eso que no es de Dios, de nuestros corazones y de nuestras mentes, de la iglesia. Si no quito esa piedra de mi corazón, la iglesia va a estar muerta como estaba Lázaro. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia no es una casa, no es un salón. La iglesia somos las almas. Y es nuestra responsabilidad entera quitar la piedra. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Qué estaba allá? Lo muerto. ¿Qué es lo que hiede? Lo muerto. ¿Qué es lo que le tiene cansado a usted o a mí? Que hemos venido arrastrando ese día. Un problema. Una situación. Que nos ha tenido, como Lázaro, allí retenidos, descomponiéndonos. El Señor nos dice, quite esa piedra. Y Jesús, alzando los ojos, ve lo que hizo el Señor. A lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué fe la es. Jesús dio las gracias a Dios antes de levantar a Lázaro. Debemos darle gracias a Dios antes de que venga la respuesta. Pero nosotros siempre damos gracias a Dios cuando ya hemos recibido la respuesta. Sabe que aquel que tiene fe y que conoce verdaderamente a Dios, le da gracias antes de recibir la respuesta, le damos gracias. Y así hizo el Señor. Dice que alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo le digo, Padre, gracias te doy por habernos hablado y por hacernos oír esta palabra, porque vamos a quitar esa piedra, porque vamos a salir de esa situación. Gracias damos a Dios desde ya, porque Dios le va a levantar de la situación en la cual estás. Nos va a levantar, Dios nos va a levantar, iglesia. Tenemos que creer en el Dios que da vida a los muertos, el único, soberano. Yo sabía, vea qué bonito es esto, hermano. Yo sabía, dice en el 42, que siempre me oyes. Oiga, qué bueno saber eso, que Dios siempre nos oye. El Salmo 34:15 dice en la palabra, y escrito está, dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos, mirando a la tierra. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados en Cristo. ¿Y qué más dice? Y atentos sus oídos al clamor de los santos, de los justos. ¿Quiénes son? Nosotros, su iglesia. Entonces Jesús decía, yo sabía que siempre me oyes. Y esto debemos tenerlo claro, porque a veces hacemos una cantidad de oraciones que más que oraciones se vuelven rezos sin sentido. Debo orar en el Espíritu, sabiendo que lo que estoy orando, Dios lo está viendo. Que antes de que yo hable, Él ya sabía que yo lo estaba creyendo. Y es ahí donde Dios se va a glorificar en esa situación con la cual estás en esta noche.
Pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. ¿Sabe? El mundo necesita ver que nosotros creemos. Cuando el mundo ve verdaderamente la manifestación gloriosa de Dios en cada situación, dice: wow, cómo estaba de mal, pero mira cómo estás hoy. ¿Sabe? Quiero decirle una cosa. Si te atreves a quitar la piedra, vas a ver y vamos a ver la gloria de Dios. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. Oiga, estaba muerto y oyó a su Señor. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos y murmuramos de Dios porque no recibimos respuesta de nuestras oraciones? Pero ¿sabe por qué no recibimos respuesta la mayoría de veces? Porque no hemos quitado la piedra. Debemos quitar de nuestro corazón todo impedimento. Acuérdense que les dejo tarea ahí, que leamos allá Isaías 59, versículo 1 y 2. Léalo. Pero nunca volteemos a mirar a Dios, porque eso es lo que más fácil hacemos, acusarlo. ¿Por qué no? Es que Dios no me da respuesta. No es Dios. Es que Dios dice: tú tienes que actuar primero, tú tienes que quitar la piedra y yo hago el milagro. Pero queremos es que Dios vaya y haga el milagro y yo no quiero quitar la piedra. Debes quitar ese no sabemos, hermano. ¿Sabe qué es el problema fuerte en nosotros? Ese carácter. Ese carácter que muchas veces se deja ver como el de Marta y María, todo lleno de incredulidad. Y que así como Marta y María le dijeron a Jesús en este capítulo: Señor, si hubieran venido, no habríamos muerto, mi hermano. Nosotros siempre, hermano, cuando no encontramos respuesta a la mayoría, resultamos como culpando a Dios. No, Dios nos anima en esta noche. Hagamos la parte que nos corresponde, y es la primera: quitemos la piedra, quitemos la duda, quitemos la incredulidad, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga y esperamos volver a encontrarnos por estos medios, y si no es aquí, nos vemos en el cielo. Dios los bendiga y los guarde.